Identidad familiar en la era del COVID-19. Seminario Construcción Histórica de la Identidad a cargo del Dr. Luis Peñalver. Presentado por conferencista Miguel Cabrera, Carlos Rodríguez y Tirso Gamboa. Dando introducción a lo que va a ser el abordaje de este tema en cuanto al artículo científico Identidad familiar en la era COVID-19 por el doctor Cruz Lirios, donde en el abordaje utiliza de manera científica el estudio a un nexo familiar, específicamente hace el abordaje en la Ciudad de México, en Cuernavaca, hace un estudio totalmente desde el punto de vista objetivista, cuantitativo, y aborda desde manera sistemática todo lo que tiene que ver referente al impacto económico y social que sufre el núcleo familiar a partir de un pariente internado en área del COVID-19. A partir de lo que es la profundización del artículo científico, hemos abordado nuestros compañeros, los ponentes conferencistas, Magíster Tirso Gamboa, el Magíster Miguel Cabrera y este humilde servidor, Magíster Carlos Rodríguez. Creemos posiblemente que dentro de los sesgos que producieron a través de este artículo, desde el lado de la constructividad, desde el lado de la objetividad, hemos querido hacer un abordaje desde el área subjetiva, tomando en consideración la resignificación de la identidad familiar en el COVID-19. Por ende, dentro de las líneas de investigación y de profundización, estaremos a lo largo de este documental dando esa significancia cuando desde un lado de la objetividad pudieron hacer el abordaje dentro de lo que es el área científica que aportó grandes resultados que sirven para tener una comparación desde el lado de lo cuantitativo, cómo abordó el autor Cruz todo lo que fue la parte científica y dándole una significación y resignificación al estudio, estaremos abordando desde el lado de la subjetividad a partir de este momento. Comenzamos a navegar y a profundizar lo que fue el comportamiento de la identidad familiar en la era del COVID-19. Todo inició en el impacto de la dinámica familiar. La pandemia del COVID-19 representó un evento sin precedentes que trascendió el ámbito de la salud pública, generando profundas transformaciones sociales y psicológicas. En este contexto, la familia, como estructura fundamental de la sociedad, se vio sometida a presiones extraordinarias que reconfiguraron sus dinámicas internas, la estructura de la identidad familiar, la calidad en las relaciones interpersonales y la salud mental de sus miembros. Para comprender esta magnitud de estos cambios, es crucial abordar la familia desde un punto de la perspectiva sistémica. La teoría de la familia de Salvador Minucci postula que las familias son un sistema dinámico que interactúan constantemente con los factores internos y externos. Una crisis emergente cuando los mecanismos afrontan la familia se ve abordada desde los procesos significativos que lo lleva a un estado de desequilibrio. De igual manera, en la misma profundización del prólogo de esta investigación, entramos en la etapa de transición, ¿sí? Una etapa que tiene parte de lo que es esta investigación a profundidad, haciendo la subjetividad. Estamos hablando de la ruptura de ese lapso de la familia entre la etapa de lo que fue el inicio y lo que viene esa transición dentro de la era COVID. Hablamos de la vulnerabilidad que tenían socioeconómicamente, la misma adaptabilidad que tuvieron los núcleos familiares para poder reutilizar y reorganizarse. Y por supuesto, la resiliencia de la entidad familiar. Una de las grandes cosas que atravesó esa transición tuvo que ver mucho con la adaptabilidad, donde los núcleos familiares empezaron a entenderse, empezaron a sacar recursivamente su mejor yo, entre ellos ese liderazgo que marcaba una pauta para poder atravesar en un tiempo no estimado, un tiempo no definido, cómo se redistribuía nuevamente la identidad familiar. Y también esa misma vulnerabilidad que tuvo impactos socioeconómicos y sociales a partir del momento de la era sanitaria,
todas esas normativas y políticas que tuvieron contravenidas para que estos núcleos familiares pudieran adaptarse y mantenerse en la línea del tiempo. Y por supuesto, esa resiliencia que tuvieron que tener cada uno de los miembros para poder mantenerse en el tiempo y salir a flote. Dándole profundidad al prólogo, iniciamos el tercer paisaje de la era del COVID, donde vamos a tocar la reconfiguración de la identidad familiar, la esperanza, la alborada de la esperanza, retos y desafíos de la identidad familiar en la era del COVID-19. COVID-19 generó un impacto en la estructura de la identidad familiar. La pandemia puso a prueba la conexión de la identidad familiar, es decir, el sentido compartido de pertenencia, los valores comunes y las narrativas colectivas que la definen. Aquellas familias con visión positiva y reflexiva y comunicación efectiva demostraron una mayor capacidad de afrontar el estrés, resultando un predictor clave en su bienestar en el medio de la adversidad. La búsqueda de actividades positivas conjuntas, las prácticas de la gratitud y el fomento de la convivencia abierta y saludable contribuyeron a mantener un sentido de unidad y confianza. La interrupción de rutinas, la inestabilidad económica, conflictos internos, problemas de salud mental presentaron un mayor riesgo de la fragmentación de la estructura. La identidad familiar también se constituye sobre el delicado equilibrio de la individualización de sus miembros y del sentido de colectividad. Otro impacto también se pudo visualizar en las relaciones familiares. Entre lo estrecho y la distancia, las relaciones familiares, principalmente la pareja, experimentó una presión sin precedente durante la pandemia. La pérdida de roles externos, la sobrecarga de responsabilidades domésticas y el cuidado infantil afectaron la calidad y la crianza compartida de la intimidad. Mientras algunas parejas reportaron un fortalecimiento de su vínculo, otros experimentaron un aumento de conflictos interparentales y de estrés marital, principalmente en el factor económico. Las relaciones entre padres e hijos también sufrió transformaciones. El mayor tiempo de convivencia no siempre se tradujo en una mayor calidad, generando conflictos y caos en las relaciones padres e hijos. O en otros casos, las oportunidades de pasar más tiempo juntos pudo fortalecer las relaciones y mejorar el vínculo. La capacidad de los padres para regular sus propios estrés y ofrecer un entorno de apoyo resultó crucial para el bienestar de sus hijos. Sin duda alguna, uno de los impactos que afectó a la era del COVID fueron los aspectos psicológicos. Las medidas de distanciamiento social, como consecuencia del COVID-19 necesarias para la contención del mismo, desencadenaron afecciones psicológicas en los miembros de la familia, especialmente en las madres fue impactante, manifestando problemas de salud mental como aumento de la ansiedad, la depresión y el estrés. Factores como la pérdida del ingreso, la mayor carga de trabajo doméstico, el cuidado infantil y la falta de apoyo social contribuyeron además a la incertidumbre en el futuro del temor de la enfermedad, y el aislamiento social exacerbaron afecciones psicológicas persistentes. Los niños y adolescentes, como consecuencia del cierre de las escuelas y la interrupción en sus rutinas sociales, se sumaron problemas como comportamiento, confusión de identidad y alteraciones del sueño. Todo esto relacionado directamente al bienestar emocional de sus cuidadores. La transición de la era del COVID, la familia, tuvieron un gran impacto de 4 variables y 4 aspectos que tuvieron dentro de ellos. Uno de ellos es la ruptura de la identidad familiar. Esa ruptura que vino a dar un vuelco, un cambio dentro de las facetas de los núcleos familiares. En la era del COVID, en la era de la pandemia, los núcleos familiares estuvieron impactados constantemente en esa nueva adaptabilidad, salir de esa era de la normalidad a empezar a ver cuáles eran esas etapas que tenían que atravesar, etapas que atravesaron con dudas, con incertidumbre, con miedo, con mucha tensión dentro de esa misma adaptabilidad, como un eje, la vulnerabilidad. Dentro de ellos, muchas familias, muchos núcleos familiares de clases altas, medias y bajas, que fueron mucho más las impactadas, lo que fueron las partes bajas de lo que eran los estratos sociales, se vieron convenidos en donde dejó de estar el trabajo en físico, por ahora el teletrabajo. La educación de ir a los espacios de recintos donde iban
se daba el método de enseñanza face to face, ahora empezábamos a entrar a la era de la educación virtual. También esa misma parte donde ya la movilidad que se daba normalmente dentro de la comunidad, de la humanidad, de la sociedad, empezó a dejar de ser cero, porque tuvieron que estar totalmente encerrados en espacios. Esos espacios permitieron, asimismo, como trajeron tensión, una de las mayores fuerzas fue el miedo, porque a partir de todos esos impactos que se dieron desde el punto de vista sanitario y sociales, se tuvo que reconfigurar. Las familias empezaron a dar reconfiguración dentro de sus nexos. Esos liderazgos empezaron a nacer, donde los padres fungían un papel fundamental, donde los hijos tenían un papel fundamental. Esos núcleos difusionales que también fueron impactados, donde estaba nada más la figura papá o la figura mamá, y había una estadística muy alta donde solo mamá tuvo que atender, definitivamente trajo consigo una transición para poder sobrevenir cada una de esas etapas. En fin, la ruptura dentro de la familia tuvo como un sesgo un impacto de miedo y de mucha incertidumbre, las cuales dichas herramientas tuvieron que ser abordadas de manera incoherente, improvisada, pero también salió y nació la creatividad dentro de los seres familiares. Asimismo, ese yo interno que provocó esa particularidad en cuanto a lo que fue cómo atender desde el punto de vista sistemático esos procesos de cambio que estaban dando transformación a una nueva era de lo que era la identidad familiar. Las familias definitivamente tuvieron una notable acción positiva a lo que fue la adaptabilidad. En el proceso de la transición, la adaptabilidad es uno de los grandes parámetros que tuvieron las familias en la era del COVID para reorganizarse, reestructurarse y conformarse dentro de espacios cerrados en ese nuevo proceso de normalidad restringida. Sin duda alguna, una de las grandes claves fue esa notable acción positiva en adaptarse a espacios confinados, donde dentro de ellos tuvieron los núcleos familiares todo el lado positivo de verse en un sistema de sobresalir y mantenerse ante la distancia en el tiempo en la cual preservara cada uno de ellos esa identidad que los nutrió como el uno al otro para restablecer y sobre todo cuidarse el uno a otro. De esas características que estamos hablando, sin duda alguna fueron las que adoptaron los núcleos familiares para cambiar sus estructuras, reglas, normas, pero sobre todo la funcionabilidad entre los espacios y el cómo iban a sobrepasar en un tiempo no definido cada una de esas características. Características que sin duda alguna, como el apoyo y la funcionabilidad de la empatía entre el uno y el otro, permitieron, así como Cruz García Linos establece en el artículo donde dispone de lo que fue la acción del liderazgo familiar sobre ese consenso para mantenerse desde un momento siempre en una sola dirección y poder proveerse a sí mismo las necesidades entre sistemas de comprensión, familiaridad, amor, ser social y sobre todo tener la objetividad sobre la salud. De igual manera, autores como Múnich en el año 74 hacían estudios, imagínese usted, mucho antes que esta era llegaba, pero hablaba de esa adaptabilidad como una estructura que su característica está fomentada, que las familias cuando se ven en ensayos de cambios y transformaciones definitivamente tienden a comprender y transformar esos límites que son necesarios para recambiar y reconfigurar la identidad familiar que definitivamente conlleva a mantener los espacios y sobre todo distribuirse para poder sobrepasar en un largo tiempo el fin de una era. Llegamos al momento de tocar un punto en un aspecto que dentro de la transición de la era de la pandemia del COVID-19 marcó huellas que dejaron mucho, pero mucho asentamiento de precaución y sobre todo de cambios importantes. Estamos hablando de la vulnerabilidad socioeconómica que atravesaron cada uno de esos núcleos familiares, la humanidad completa, los impactos globales. Sin duda alguna,
Una de las grandes, de los grandes procesos que atravesó la era del COVID fue esos cambios drásticos, exponenciales, que se vivieron a nivel de lo que fue la parte socioeconómica que atravesaron los núcleos familiares. Esos mismos núcleos familiares que definitivamente, como lo señala el autor García Linos, donde hacía un enfoque de estudio a través de un grupo familiar de 100 familias que tenían un pariente en terapia intensiva, tomando a consideración que dentro de esos estratos sociales, habían estratos sociales de alta disposición económica y muchos de baja disposición económica. Desde el lado de la subjetividad, vemos cómo esos núcleos familiares atravesaron un gran proceso de adaptabilidades, pero sobre todo de los impactos socioeconómicos. Esos mismos impactos socioeconómicos que conllevaron a tener y a generar dentro de los núcleos familiares esas reconfiguraciones de identidad familiar. ¿Por qué? Por presión, por ansiedad, por frustración, dado que para aquel momento también se erigió emergentemente un recurso que estuvo allí, estuvo muchos años al lado del ser, del yo, del ser humano, y fue la tecnología. Pero esta vez ese recurso emergente era el que le permitía poder mantener en contacto a esos núcleos familiares a las distancias fuera de esos espacios donde estaban las restricciones. Ese mismo recurso tuvo una alta demanda, pero fue donde generó una mayor presión de identidad familiar sobre los padres. ¿Por qué? Porque con ese recurso les tocó llevar la educación de sus hijos, donde no tenían las herramientas, no tuvieron los conocimientos, los cuales eso generaba presión. Asimismo, a través de ese recurso, cambiamos el trabajo a distancia, quienes pudieron permitírselo, porque esa misma vulnerabilidad socioeconómica contrajo y trajo consigo el cierre de muchas empresas, el desempleo, impulsó lo que fue ese trabajo informal, pero que definitivamente todos esos núcleos y mucho más de los estratos bajos que dependían de esas empresas, de esos sectores que fueron impactados socioeconómicamente, empezaron a tener mayor frustración al no tener los recursos. Pero no solo fue ahí nada más la presión que generó la vulnerabilidad socioeconómica, no nada más en lo material, también la identidad familiar fue golpeada a través de lo que fue esa frustración, la ansiedad, lo que decimos y fomentamos como lo que fue la salud mental que afectó a cada uno de esos miembros y que sin duda alguna marcó un antes y dejó huellas tangibles donde esa sociedad se vio desasociada y agobiada porque no poseían esos grandes recursos. A lo que fue parte de la etapa de la última transición, de lo que fue la etapa de la pandemia del COVID-19, nos encontramos con un aspecto muy importante. Luego de esa ruptura, de esa vulnerabilidad, hablamos de la resiliencia de la familia, de la entidad familiar. Para nadie es un secreto que la ruptura de lo que fue ese inicio de la etapa del COVID-19 y la vulnerabilidad que tuvieron los núcleos familiares y tuvo impactos negativos dentro de los núcleos familiares. Pero para ello también nació la resiliencia de la entidad familiar. Se erigió y salió y sumergió dentro de la capacidad humana para poder restablecerse en los ámbitos dentro de los espacios donde cada uno de esos miembros familiares empezaron a cohesionarse en el apoyo mutuo. Autores como Wolf en el 2016, sin embargo, definía que la identidad familiar no solo era la capacidad de devolver al espacio crítico dentro de la familia a lo que eran las etapas de la crisis. Al contrario, él decía, dentro de sus posturas de investigación, que era la capacidad de transformarse, de cambiar hacia los efectos y clara evidencia de lo que es la transformación de la familia. Sin duda alguna, la identidad familiar marcó un antes y un después, pero sobre todo tuvo la objetividad dentro de la transición del proceso de lo que fue la etapa de la pandemia, de definirse y autorredefinirse a sí mismo, teniendo consecuencias claras de cada uno de esos aspectos notables y tangibles que marcaron el antes y el después. Esa misma resiliencia le permitió a ellos tener como apoyo mutuo y dentro del mismo espacio abordarse para poder sobreponerse ante todas esas energías y todos esos posicionamientos negativos que conllevaron entre sí mismos a sobrepasar
esta etapa. La resiliencia dentro de la identidad familiar vino a redefinirse, se erigió dentro de la transformación y sobre todo con nuevas expectativas, donde esas expectativas trajeron nuevas creencias, nuevos rituales, nuevos canales de comunicación que permitieron entre sí sobreponerse y adaptarse a estos espacios. Autores como Boris Cyrulnik definía que no solo la empatía que debe haber y sostenerse dentro de la familia es particularidad o característica de fin, sino, sobre todo, permite a la resiliencia redistribuir y retransformar cada una de esas sinopsis que muchas veces, por los mismos sesgos o tal vez en el crisol de cada uno del fomento, saca el mejor yo de cada uno de ellos y que definitivamente conjugan en la unión familiar. Entramos en la etapa final de este prólogo de la investigación, donde vamos a tocar la reconfiguración de la identidad familiar en el comportamiento de la familia. Todos aquellos cambios y transformaciones que surgieron en esta era, así como también esa alborada de la esperanza que permitió esos nuevos cambios y transformaciones a la familia, dejando retos y desafíos que van a permitir en la pospandemia una nueva adaptabilidad en la identidad de esta familia. En la era final del COVID-19 surgió la reconfiguración de la identidad familiar y el comportamiento de la familia. La pandemia COVID-19 representó un punto de inflexión global, no solamente a nivel de la salud mental, sino también de la reconfiguración de la identidad familiar y el comportamiento de la familia, del liderazgo familiar presente, transaccional y ausente, que muchas familias tuvieron que adoptar en la era del COVID-19. Según Lirios, las investigaciones durante y en el COVID-19 ofrecen grandes contextos que hacen mostrar grandes avances dentro de lo que es la identidad familiar y el comportamiento de la familia. Debido al post-confinamiento, surgió lo que es la alborada de los cambios en la familia. Una esperanza que surgió en una vacuna a medida que surgió esas restricciones, de las severas restricciones. Un periodo de reconstrucción, adaptación, debido a la esperanza de este futuro redefinido. Profunda reorganización de la identidad familiar y el comportamiento de la familia, que no solo permitieron el retorno de la normalidad prepandemia, sino también la construcción de una nueva normalidad de una nueva identidad familiar, enriquecida por los aprendizajes, por los cambios, transformaciones y estos cambios forzados que surgieron dentro del proceso en esta era final del COVID-19. La pandemia no solo permitió una nueva construcción de la nueva identidad, sino que permitió unos cambios en la reconexión familiar, la redefinición de prioridades y estilos de vida, la innovación y la adaptación continua de las familias en la identificación de la identidad, la resiliencia y el crecimiento post-pandémico, donde muchas familias descubrieron fuerzas internas que aún no conocían, superando desafíos y adaptándose a circunstancias extremas. Esta alborada también es testimonio de crecimiento postraumático, donde las adversidades se transformaron en oportunidades para un mayor aprecio de la familia y la conexión y la gratitud. Este otro aspecto, como el aprovechamiento de las situaciones internas, la reconfiguración de errores, la jerarquía y espacios dentro del hogar, aunque fueron desafiantes, también permitieron establecer nuevas dinámicas familiares y construcción de una nueva identidad bajo escenarios importantes que permitieron construir sobre ellos. Una nueva construcción familiar que permitió capitalizar los cambios positivos y construir sobre ellos. Estos cambios dejaron retos y desafíos en la identidad familiar, donde la pandemia, el COVID-19, ha dejado una huella indeleble, un impacto profundo y multifacético en la identidad familiar, dejando retos y desafíos sin precedentes que persisten incluso en la era pospandemia. La convivencia forzada, la incertidumbre, los miedos, los cambios de roles, las dificultades económicas, el estrés emocional, las rutinas diarias forzadas, forzan una profunda reevaluación y en muchos casos una redefinición de la identidad familiar y lo que significa la familia. Desde el punto de vista desde la reconfiguración de roles y responsabilidades,
mediante la resignificación de tareas y generaron un gran acercamiento a la familia desde el aspecto de la salud mental y emocional, aunque aún siguen quedándose espacios, se han permitido reanudar espacios y permiten ubicar a la familia a largo plazo y pueden seguir afectando estos casos, la cohesión y el bienestar familiar de la familia. El impacto económico y laboral, que aún continúa generando estrés, no solo de sueldos y salarios a las empresas que cerraron, sino también aquellas prioridades que generaron una alteración en la familia, la cual ha sido un reto y desafío para la recuperación económica que ha traído un efecto directo en la dinámica familiar, que aún se siente. La adaptación de la nueva normalidad y la tecnología. La dependencia de la tecnología se convirtió en el principal medio de trabajo, educación, conexión, espacio de comunicación. Ahora el desafío es tratar de encontrar un equilibrio que permita restablecer el mundo virtual con el mundo presencial. Las actividades digitales, incluso esa hibridación que permitió una desigualdad entre la familia, ha generado una desconexión en grandes grupos sociales que han generado una identidad familiar ilimitada. El fortalecimiento y el debilitamiento de la identidad familiar permitió la ampliación de lo que es el concepto de la identidad familiar, revalorando el hogar, el espacio familiar, la importancia de la convivencia, la familia. El reto es mantener esta apreciación y adaptarla a la cotidianidad de las actividades diarias. Todos estos cambios y transformaciones, según Sawyer 2020, en su investigación, un virus contra la identidad, la construcción de la identidad en personas, grupos y grupos sociales en sociedades dañadas, donde las situaciones traumáticas de una herida, cotidianidad individual, colectiva, de una identidad familiar, el mantenimiento de hábitos cotidianos, a la convivencia, confinamiento, cuestionamiento de que quiénes somos, qué hacemos y qué queremos hacer, sobre todo a partir de ahora. La esperanza de una vacuna, la nueva normalidad, las secuelas de que dejó del COVID-19, los daños, las heridas, permitieron reconfigurar la identidad familiar y nos llevaron a preguntarnos, ¿qué daños y secuelas dejó el COVID-19 en la identidad familiar? El impacto, los efectos, retos y desafíos de la nueva normalidad, construir una nueva identidad familiar. ¿Qué tanto puede afectar la globalización, la universalidad y el realismo en la identidad familiar? ¿O es un acto de complementariedad de la vida humana? En resumen, la era final del COVID-19 y el post-COVID-19 permitió que la familia generara una nueva adaptación y resiliencia, comunicación efectiva y flexibilidad para navegar en estos desafíos y construir una nueva identidad familiar que permitan tomar las lecciones aprendidas y las nuevas realidades en un proceso continuo de ajuste, reconstrucción y adaptación de estos cambios que permitieron a la familia de un entorno familiar unirse, comprender la importancia de esa complementariedad, de estar dentro con sus familiares, así como también esa protección. El reto es mantener dentro de nuestra cotidianidad cada uno de ese fortalecimiento que se le dio a la familia dentro de esta era del COVID-19. E incluso ahora en la pospandemia, a pesar de esas secuelas que dejó el COVID-19, son retos y desafíos que nosotros como familia debemos incorporar dentro de la cotidianidad para fortalecer los lazos y unirnos como familia. Y entramos en esta etapa de las conclusiones de esta investigación que llevaron a cabo estos tres referentes ponentes, como es el magíster Tirso Gamboa, magíster Miguel Cabrera y este humilde servidor, magíster Carlos Rodríguez. Sin duda alguna, cuando entramos en el lapso de estos fines de conclusiones sobre las investigaciones, hacemos un abordaje desde el punto de vista de la óptica del autor Cruz García Lirios, donde definitivamente estableció a partir de lo constructivo, de lo cuantitativo, un abordaje de estudio en la Ciudad de México, específicamente en un hospital donde midió una muestra de 100 pacientes, 100 familias, las cuales a través del estudio de una variabilidad donde tuvo dentro de ese contexto preguntas abiertas
con una significancia de 32 puntos de vista, definieron un rol, definieron una línea. La parte científica demostró a través de la correlación de Pearson que el liderazgo familiar desde lo individual obtuvo un 29%. En la transición del liderazgo obtuvo un 22% y un liderazgo ausente un 13%. Sin duda alguna, cuando fueron medidas estas variables desde el punto de vista de la singularidad entre el liderazgo familiar e identidad familiar, tuvo la mayor significancia de correlación. Pero cuando fue medido desde lo común, desde lo plural, donde cuando estuvo abierto en liderazgos familiares, donde hubieron todos participando, hubo una disyuntiva que llevó a estos tres ponentes a ver lo subjetivo desde esa área, desde esa connotación, nos conllevó a ver más allá desde el punto de la objetividad cuáles fueron esos elementos que provocaron esas disyuntivas de no aceptar varios líderes dentro de una familia. El inicio del COVID dejó unas huellas profundas en el impacto de las relaciones familiares. Esa estructura familiar, esas relaciones familiares, esos aspectos psicológicos que conllevaron a una familia a resistir y otras familias no. Esas familias que llegaron a resistir con esa nueva normalidad, esas nuevas estructuras, y otras que buscaron y le afectaron en los aspectos psicológicos como la ansiedad, el estrés, y mitigaron eso y supieron convivir en ese espacio. Definitivamente, la era del COVID, en ese proceso de transición, trajo consigo mismo unas etapas que marcaron huellas tangibles en la sociedad, por sobre todo en los núcleos familiares funcionales y disfuncionales, donde tal vez, más allá de cualquier cosa incoherente, una de las grandes variables y aspectos, categorías que se connotaron, tuvo que ver con esa transibilidad de lo que fue las rupturas, cuando fueron esas destrucciones que se dieron desde el punto de vista de lo social, de lo económico, esa vulnerabilidad que los dejó a todos a un campus abierto donde definitivamente no tenían las herramientas. Pero no solo nada más hay que verlo desde ese punto de vista. Le vemos el otro lado de la cara. También esos mismos núcleos familiares, para erigirse en el tiempo y decidir no quedarse en esos espacios de la historia del tiempo, adaptaron una categoría importante, la resiliencia de la identidad familiar. Esa misma resiliencia que le permitió sobreestablecer, reconfigurarse, retransformarse y hacer los cambios tangibles para perdurar en el tiempo, atravesar de manera mutua con el apoyo, con la significancia, sobre todo, con esos valores que definitivamente marcaron los nuevos cambios de roles y espacios donde la adaptabilidad fue un punto fundamental dentro de lo que fue la transición de la era del COVID-19. El COVID-19 despertó el liderazgo familiar desde diversos cambios y transformaciones generadas en la vida humana, en lo que permitió evaluarnos, conocernos, despertar esa fuerza interna que teníamos y darnos cuenta de la importancia de la familia, de ese hijo, ese esposo, esa esposa, ese hermano, esa hermana, ese tío, esa tía, ese abuelo, esa abuela, ese padre, esa madre, incluso ese vecino, ese amigo. Realmente, esta era del COVID-19 significó una recuperación de la identidad familiar. El reto es mantener esos vínculos que permitieron, se fortalecieron, y esas vivencias, esas experiencias, esas expectativas, aquel miedo, amor, protección a nuestros seres queridos. Que en algunos nos llevan de esas actitudes y hace referencia a las vivencias familiares que pudimos tener dentro de esa experiencia. Una vivencia que nos permitió ver esa felicidad al momento de generar esa protección a nuestra familia y permitirnos darnos cuenta que con lo que podamos tener, podemos generar ese vínculo y podemos generar esa protección familiar. Hemos llegado a la conclusión de esta investigación sin antes de darle gracias a toda la comunidad científica por este valioso aporte que hemos colocado estos tres conferencistas que nos dimos cita hoy, como es el magíster Tirso Gamboa, el magíster Miguel Cabrera y este humilde servidor, el magíster Carlos Rodríguez. Como conclusiones, queremos anexar lo que fue también el comportamiento de estos tres conferencistas, cómo nos vimos nosotros en esa era. Y sin duda alguna,
dentro de del discernimiento, de la misma divagancia de concertar tantas pautas y vivencias, pudimos llegar a una conclusión que cada uno de estos tres autores también estuvimos correlacionados con cada uno y identificación de esta investigación, tanto desde el ángulo del autor Cruz García Lirios, como también desde el ángulo subjetivista. Cuando hablamos del magíster Tirso Gamboa, sin duda alguna, en esa era, se vio entrampado por ser y tener un liderazgo transaccional y democrático, aportando a una sociedad, dejando al lado los sesgos de los miedos, del estrés, de la angustia por aportar a una sociedad. El magíster Miguel Cabrera, sin duda alguna, emprendió una vía y un camino donde lo conllevó a ver a su familia, a sus hijos, desde la naturaleza de ese liderazgo carismático que definitivamente los hizo apegarse cada día más a cada uno de sus miembros, a pesar de la distancia donde estaba, pudo estar para ello. Y este servidor marqué siempre y me marcó también esa era donde me dejó una huella subjetiva, blanda, porque prevalecí bajo la distancia y mantuve un liderazgo totalmente transformacional y democrático para cuidar de mi familia y de mis seres queridos. Muchas gracias y